puntos. Pues mira, ahí Si quieres. dabas una muy buena síntesis eh, de los dos líderes militares, que obviamente era hace muy poquito el líder y después era el adjunto. Y me parece que yo dejo que tú lo expliques porque créeme que hay muchos paralelismos con cuestiones, a lo mejor no de militares, pero sí de políticos, ¿no? Como en algún punto son aliados y después son rivales. Pero aquí el tema es que son militares y cuando hay una alianza política se tiran declaraciones y demás, pero aquí ya al haber armamento, pues estas enemistades se vuelven en vidas humanas que caen. Entonces, adelante, lo dijiste muy bien al Pues, principio, entonces vas. pues bueno, un poco de historia rapidísima y digo sin decir datos así tan específicos para no hacer una clase aquí de historia, pero bueno, en el recorrido rápido eh, se divide Sudán, nos vamos al pasado, se divide Sudán de Sudán del Sur y en Sudán se quedan pues muy pobres porque Sudán del Sur se queda con todo el petróleo, todo el carbón El que se había oro. encontrado, el oro. Bueno, ajá, sí, el oro. Y pasan los años y se descubre un yacimiento gigantesco, sumamente importantísimo de oro en Sudán, en el país que actualmente tiene el conflicto. Entonces, paralelo a esto, recuerden esta línea del tiempo, ¿no? Que marcamos, se divide Sudán, un Sudán, el actual, el del conflicto, se queda absolutamente pobre, después encuentran un yacimiento gigantesco de oro y a la par de eso estaban sucediendo pues conflictos, digamos, se estaba llevando a cabo esta transición de gobiernos autoritarios a tratar de tener democracia, a tratar de tener libertades individuales, a tratar de fomentar la inversión privada, buscar pues un camino hacia un mundo, pues, ¿cómo decirlo? Occidental, globalizado, Democracia y derechos humanos. Sí. ajá, sí, o sea, los valores pues occidentales, digámoslo así. Eh, inicia como todo este proceso, después ven que otra vez están regresando al autoritarismo con el presidente en turno, esto era el año 2019, si no me equivoco, y entonces inician dos militares, uno era, digamos, un militar oficial y el otro era el líder de las fuerzas, de un grupo militar privado, digámoslo así, de un grupo paramilitar que no tenía el estatus de ser el ejército del país, pero que eran unas fuerzas militares fuertes. Yo siempre, Las FARC, sí, las las fuerzas de FARC, apoyo rápido. sí, yo me imagino que es como o sea, como que hago la analogía con un grupo Wagner, por ejemplo, en Rusia, algo de corte más privado, algo de Exacto. corte más independiente de los intereses de los militares oficiales. Más Entonces, mercenarios. sí, más mercenarios. Entonces, se alían estos dos líderes para derrocar al gobierno en turno, lo logran y ellos se enmarcan la bandera de la democracia, la libertad, los valores occidentales que van a empezar esta transformación, pero recuerdan lo que les dije de la línea del tiempo de que encuentran oro y etcétera, etcétera, pues justamente pasa en este tiempo. Entonces, ahora el tema era quién va a encargarse de la distribución de la riqueza del oro que se acaban de encontrar y empiezan un montón de temas que llevan a crisis económica, crisis humanitaria, porque empezaron a darse muchas minas clandestinas, murieron muchos trabajadores, trabajaban sin el equipo adecuado, empiezan un montón de temas y el conflicto empieza básicamente ahí, porque el gobierno, los militares oficiales empiezan a decir que se estaba desviando mucho dinero a estos paramilitares y empiezan los problemas entre los dos amigos y aliados que lograron el golpe de Estado y que supuestamente ellos se enmarcaron con la bandera de la libertad, la democracia y estos valores occidentales. Y ahora la pregunta que a mí me han hecho cuando yo he dado noticias de Sudán, la pregunta que muchos tienen es, a ver, ok, es un conflicto interno, pero tenemos
tenemos tan impregnada la idea de siempre una intervención por parte de las potencias mundiales, que siempre me dicen, pero a ver, ¿quién apoya a Estados Unidos y quién está apoyando Rusia y China? ¿Qué está jugando? Hasta yo cuando leí la noticia y no estaba para nada informado del tema, yo no sabía absolutamente nada de Sudán cuando ocurrió esto, pero lo que sé hasta estos momentos es que aparentemente los paramilitares sí de alguna forma tienen una conexión más fuerte con el grupo Wagner, precisamente de Rusia, sin decir que juegan de su lado, pero sí se ha descubierto que tienen una cercanía muy fuerte con el grupo Wagner, los paramilitares, y los militares, al tener estos valores democráticos, libertarios, globalistas, sí pareciera que Estados Unidos, Europa, abogan porque se llegue a un acuerdo de paz, pero que continúe este camino de democracia y no se llegue al autoritarismo que pareciera pensar a todos llegaría si es que el acuerdo favorece a los paramilitares, a estas fuerzas que supuestamente iniciaron pues la rebelión en contra del gobierno en turno. Entonces, bueno, ahí un poco, no sé si me faltaron algunos recorridos. No dije nombres porque la verdad no lo recuerdo, de los dos militares y del presidente que derrocaron. Ahí te va, yo me los anoté porque realmente también creo que hay muy poca gente que realmente sea especialista en África, que es una región, a lo mejor va a ser muy, no sé si racista de mi parte, pero es una región olvidada, tristemente a nadie le importa, y cuando escuchamos de África, pensamos en efectivamente en los diamantes, en el oro, en regiones como que hay petróleo, que hay metales preciosos, entonces realmente ha habido un saqueo terrible sobre Rusia, no solo de gobiernos, sino de transnacionales, y hay una película que recomiendo mucho que se llama El Señor de la Guerra, no sé si la has visto con Nicolas Cage, que explica muy bien el tema de África, ¿no? Porque estos señores de la guerra, esta gente que llega al poder buscando esta cuestión, ¿no? De buscar valores occidentales, derechos humanos, democracia y demás, pero quitan a un dictador y llega otro al poder, ¿no? Que a lo mejor cuando llega no es un dictador, pero poco a poco vuelve con estas dinámicas, ¿no? Creo que es mucho lo que pasaba en Latinoamérica en el siglo pasado, esta cuestión de los caudillismos o mucha tensión social que un gobierno prometía que iba a unir a la población, pero vemos todo lo que se dio. Y yo haría un poco un paralelismo con lo que pasó en Ruanda en los 90s, 94, si no mal recuerdo, 94 del siglo pasado, que fue un conflicto que generó un genocidio terrible. Hubo más de 800,000 muertos por este conflicto entre los Hutus y los Tutsis. Y el tema, pues África no es prioridad de ninguna potencia, ¿no? Y la lectura que haces me parece bastante buena de hacia qué lado o quién apoya a quién, pero yo no siento que ahora ni Rusia ni Estados Unidos van a apostarle a este conflicto, ¿no? A lo mejor si avanza, a lo mejor si hay más tensión y demás puede haber algo, ¿no? Ya escuchamos declaraciones en Naciones Unidas y demás, pero tristemente lo que han hecho las potencias es sacar a su población de ahí, ¿no? México incluso se está buscando esto porque día a día me parece que la tragedia avanza. Por ahí estaba leyendo que incluso le está faltando agua, que los bombardeos están afectando ciertas bombas de agua, que se han cerrado tiendas por un tema pensaron que iba a ser un conflicto breve, pero sigue avanzando y está peligrando incluso el alimento, ¿no? Que no haya comida. Entonces me parece que también ahí, si pensamos que muchas veces México es una tierra sin ley, vas a esas regiones y realmente es impresionante. Hay un reportaje muy bueno de John Lee Anderson, un periodista estadounidense muy bueno que hablaba sobre todo lo que pasaba en África y recuerdo un pasaje muy brutal que él hablaba me parece que fue en el conflicto en Ruanda, que los combatientes con machetes mataron a una mujer que tenía a un bebé, una mujer embarazada que incluso le abrieron el estómago y sacaron al bebé. Entonces me parece que en África a veces hay cuestiones muy complicadas que sí, yo diría que hay zonas que son estados sin ley. Entonces me parece que ahí ni las potencias, ni las misiones de paz de Naciones Unidas, los cascos azules y demás,
no creo que se metan a África por un desconocimiento del terreno, por todo lo que puede pasar. Entonces me parece que, pues tristemente vamos a seguir escuchando esta pérdida de vidas, esta tragedia humanitaria, pero creo que lo único que van a hacer las potencias va a ser eso, sacar a sus embajadores, sacar al cónsul, quien esté ahí, y proteger a sus ciudadanos. Veo muy difícil que realmente las potencias se involucren en este conflicto y es complicado entender estas naciones. Lo que pasó en Darfur tiene mucho que ver también con lo que está pasando en Sudán. Entonces, pues tristemente volteamos a ver a África cuando pasa esto, ¿no? Entonces, pues no pinta bien la situación. Que o sea, el día de hoy, yo vi a las 4 de la tarde, antes de empezar aquí este podcast, vi que Estados Unidos había anunciado un alto al fuego total. No he leído la nota, pero aparentemente al momento en el que estamos haciendo este video, que es que 24, lunes 24, aparentemente se llegó a un acuerdo de paz y lo anunciaron desde Estados Unidos. Habrá que confirmar esa nota, pero me llegó una notificación de la aplicación de DW y uno de los encabezados era ese, que Estados Unidos anunciaba un alto al fuego en Sudán y un acuerdo de paz momentáneo. O sea, por el momento se supone que ya se llegó un alto al fuego, pero pues dado que es una noticia en evolución, hay que recordar que ya hace unos días se llegó Exactamente, ajá, yo te iba a decir eso, que ya hubo un acuerdo de paz y ambas ajá, partes sí, dijeron, tú no lo respetaste, tú tampoco, entonces al otro parece día. que Era no un alto al hay, fuego supuestamente de 24 horas y no claro, y no pasó pasó nada. nada. Sí. Entonces sí lo veo complicado, te digo, a lo mejor soy muy pesimista, pero siento que no se le va a dar la importancia como se le está dando a lo que está pasando en Ucrania, ¿no? Me parece que ahí también podemos hablar de otros temas, pero en particular sí siento que África sigue siendo ese espacio que a la humanidad creo que le debe mucho por cuestiones de esclavitud, de saqueos y demás, pero que sigue sin importarle a las potencias. Y que también pues tiene, o sea, podría ser un conflicto que pues tal vez sí podría despertar interés un poco más grande a niveles internacionales, porque recordemos dónde más o menos está Sudán, que está, o sea, tiene salida al Mar Rojo, o sea, muy cerca está Arabia Saudita, muy cerca está Israel, tiene frontera con Egipto, o sea, tiene muy cerca países que se podrían asustar mucho por la desestabilidad que podría llegar a sus territorios por el éxodo masivo de personas. Entonces, podría, sí, yo pienso que podría haber como presión por parte de las potencias, precisamente por la presión de estos socios que tienen en esta región del Golfo y Medio Oriente, que se verían o ya se están viendo afectados por este conflicto en Sudán y el éxodo de migrantes hacia estos países pues ricos en esta región.